Lo que pretendía ser una invitación cruel, destinada a humillar a una exesposa olvidada, se convierte en un momento que deja atónito a todo un salón de bodas. Un hombre invita a su pobre exesposa embarazada a verlo casarse con su amante, esperando plenamente que ella llegue sola, destrozada y en silencio. En su lugar, una limusina se detiene en la entrada. Un hombre poderoso sale junto a ella, y 3 niños idénticos caminan tranquilamente a su lado. En segundos, las risas mueren, la confianza se resquebraja y los roles que todos asumían se invierten silenciosamente. Esta no es una historia de confrontación, sino de dignidad regresando con fuerza, exponiendo la arrogancia, la traición y una verdad que nadie en esa boda estaba preparado para enfrentar. Quédense con nosotros para ver cómo una invitación destinada a avergonzar se convierte en el comienzo de un ajuste de cuentas silencioso, y díganos desde dónde nos escuchan en los comentarios a continuación. 5 años después del divorcio, Daniel Whitmore tomó una decisión deliberada. Decidió enviar una invitación de boda a Elena Whitmore. No fue un acto impulsivo, ni nació de la nostalgia. Para él, se sentía como la confirmación final de que su vida había avanzado, de que había ganado algo invisible, pero profundamente importante. La invitación en sí era elegante, pesada en la mano, diseñada para impresionar. Papel color crema, letras en relieve y una tipografía impecable mostraban 2 nombres con absoluta confianza: Daniel Whitmore y Sophie Lang. Cada detalle hablaba de estatus, control y certeza. Daniel creía que la tarjeta por sí sola llevaba un mensaje más allá de las palabras. En su mente, invitar a su exesposa no era un acto de cortesía. Era una demostración silenciosa de victoria. Se la imaginaba viendo su nombre, viendo el nombre de Sophie a su lado, y comprendiendo finalmente que él había elegido correctamente. Sophie estuvo de acuerdo sin dudarlo. Estaba convencida de que Elena seguía siendo la misma mujer a la que había reemplazado hacía años. La mujer que se había marchado sin resistencia. Mientras se probaba su vestido de novia, Sophie vestía encaje rojo vino intenso, parada frente al espejo con satisfacción. Sonrió levemente cuando surgió el nombre de Elena, con voz ligera, casi divertida. Para Sophie, el pasado ya estaba resuelto. Elena pertenecía a él. Daniel recordaba el día que Elena se fue. Recordaba el silencio, la ausencia de discusión, la falta de súplicas. En ese momento, había interpretado ese silencio como debilidad. Se dijo a sí mismo que ella nunca se atrevería a aparecer en la misma habitación de nuevo. Enviar la invitación se sentía seguro. La nota incluida era breve y educada, redactada formalmente, con el tono de una obligación social. Debajo de esa superficie, sin embargo, había un filo sutil, una confianza que rayaba en la condescendencia. Daniel selló el sobre sin dudarlo. Elena recibió la invitación en su casa actual una tarde tranquila. La luz que se filtraba por las ventanas era suave, constante, nada destacable. Abrió el sobre sin urgencia. Sus movimientos eran tranquilos, casi practicados. Leyó la invitación una vez, luego la colocó sobre la mesa. Su rostro no mostró reacción inmediata. No hubo ira visible, ni dolor repentino. El matrimonio había terminado hacía mucho tiempo, y cualquier emoción que alguna vez la ató a él ya se había asentado en algo distante. Tampoco sintió tristeza. La vida que vivía ahora no estaba anclada en ese pasado. Aún así, su mirada bajó instintivamente, descansando en la suave curva de su vientre embarazado. Tomó una respiración lenta y medida, conectando con el presente.
Elena entendió de inmediato que la invitación no provenía de la buena voluntad. No era una reconciliación, ni era un cierre ofrecido libremente. Reconoció la intención subyacente sin necesidad de que se deletreara. Daniel quería pruebas de que había elegido a la mujer correcta, pruebas de que su decisión había estado justificada. Ella no habló de la invitación con nadie en ese momento. No hubo impulso de compartirla, ningún deseo de buscar consuelo. Dobló la tarjeta cuidadosamente, con los dedos firmes. Alexander Cole notó el cambio sutil en su expresión cuando ella guardó la invitación. Fue leve, casi imperceptible, pero él había aprendido a leer sus silencios. No preguntó de inmediato. Respetó la tranquilidad que ella llevaba consigo. Cuando Elena finalmente habló, mantuvo su voz neutral. Dijo que la habían invitado a una antigua boda. Eso fue todo. Alexander escuchó sin interrumpir, sin juzgar. Su atención se centró completamente en ella. Elena se encontró pensando en la decisión que ahora enfrentaba. Asistir reabriría una puerta que había cerrado con intención. Ignorar la invitación mantendría esa puerta sellada. Ambas opciones tenían peso. Entendió que su presencia terminaría un capítulo que nunca se había concluido abiertamente. No se trataría de explicaciones o defensa, simplemente sería un reconocimiento de que ella ya no pertenecía a la historia que Daniel creía controlar. No tenía intención de demostrarle nada a él. Esa necesidad ya no existía. Si iba, sería por sí misma, no por él. Sería un acto de enfrentar el pasado desde un lugar de estabilidad en lugar de miedo. Esa noche, Elena permaneció despierta más tiempo de lo habitual. Sus pensamientos eran constantes, pero persistentes. Consideró los años que habían pasado, la reconstrucción silenciosa, la vida que ahora protegía. Por la mañana, su decisión estaba clara. Ella iría. La elección no provenía del desafío o el resentimiento. Provenía de la certeza de que ya no estaba definida por cómo la veían los demás. Eligió asistir porque ya no temía ser vista. Elena se preparó emocionalmente para un encuentro que sería frío, controlado y comedido. No esperaba calidez. No buscaba confrontación. Lo que esperaba era silencio. Lo que Daniel no sabía era que Elena ya había aceptado la invitación. Asumió que ella rechazaría o desaparecería como lo había hecho una vez. Sophie estaba aún más confiada. Creía que a Elena le faltaba el coraje para aparecer. Ninguno de los dos se había preparado para lo que esperaba más allá de las puertas del lugar de la boda. Y en ese espacio silencioso entre la certeza y la realidad, algo invisible comenzó a cambiar, sostenido en un silencio denso de anticipación. 5 años antes, Daniel Whitmore cruzó una línea mucho antes de admitirlo ante sí mismo. Mientras aún estaba legalmente casado, permitió que Sophie Lang entrara en su vida, primero como una presencia, luego como una posibilidad. Él no se resistió. Lo que comenzó como admiración rápidamente tomó forma en algo más deliberado, algo que justificó diciéndose a sí mismo que era inevitable. Sophie entró en el mundo de Daniel con confianza y claridad de deseo. Sabía lo que quería y no hizo ningún esfuerzo por ocultarlo. Su encanto era pulido, su ambición inconfundible, y se comportaba como alguien que esperaba ser elegida. Daniel encontró eso embriagador. En su presencia, se sentía visto de una manera que alimentaba su sentido de importancia. Gradualmente, la comparación se convirtió en hábito.
comenzó a medir a Elena contra Sophie, a menudo sin darse cuenta de que lo estaba haciendo. La naturaleza tranquila de Elena, una vez algo que él había aceptado, ahora se sentía insuficiente. Se dijo a sí mismo que ella era demasiado contenida, demasiado pasiva, demasiado distante de la vida que él imaginaba para sí mismo. Daniel se convenció de que Elena carecía de los cimientos que él necesitaba para avanzar. Ella no se movía en círculos poderosos, no amplificaba sus ambiciones ni lo impulsaba hacia adelante. En su mente, ella se convirtió en un obstáculo en lugar de una compañera. Sophie reforzó esa creencia con una consistencia sutil. Hablaba de oportunidades, de la vida que Daniel merecía, de cuánto más podría tener si no estuviera retenido. Sus palabras rara vez eran duras. Eran persuasivas, suavemente enmarcadas y repetidas lo suficiente como para echar raíces. Esas garantías susurradas se endurecieron lentamente hasta convertirse en determinación. Daniel comenzó a ver su matrimonio no como un compromiso, sino como un error que necesitaba corregir. La decisión de irse ya no le parecía cruel, le parecía lógica. Cuando finalmente sugirió el divorcio, su tono fue controlado, distante y firme. No hubo discusión, ni voz alzada, ni confrontación dramática. Lo presentó como una conclusión ya alcanzada, algo que no podía ser reconsiderado. Elena escuchó sin interrupción. No reaccionó con conmoción o ira. Ella había sentido el cambio mucho antes de que se pronunciaran las palabras. La distancia entre ellos había crecido silenciosamente, y ella la había reconocido por lo que era. No le pidió que explicara. No exigió razones. Para entonces, los cambios ya habían revelado suficiente. La claridad de su desapego hizo innecesarias más preguntas. En el momento del divorcio, Elena no estaba embarazada. No había hijos, ni responsabilidades compartidas que complicaran el proceso legal. El matrimonio se disolvió con eficiencia, despojado de cualquier cosa que pudiera obligarlos a permanecer conectados. Sophie estuvo detrás de Daniel durante la firma de los papeles de divorcio, con su postura firme, su expresión compuesta. Observó con confianza mientras Elena firmaba, creyendo que el resultado ya había asegurado su posición. Daniel sintió alivio. Para él, el matrimonio que dejaba atrás había perdido su valor. Se dijo a sí mismo que los estaba liberando a ambos, aunque la libertad que imaginaba era solo suya. Elena firmó los documentos sin hacer exigencias. No pidió compensación ni concesiones. Su firma fue tranquila, deliberada, final. Se fue solo con lo que traía, sus pertenencias reducidas a lo que cabía fácilmente en sus manos. No se detuvo en la puerta, no miró hacia atrás. Esa ausencia de vacilación inquietó a Daniel más de lo que quería admitir. Interpretó su silencio como debilidad. Para él, confirmaba su creencia de que ella nunca había poseído la fuerza que él buscaba. Nunca consideró que el silencio pudiera significar contención en lugar de rendición. Daniel no cuestionó su juicio. No imaginó que su evaluación de Elena pudiera estar equivocada. En su certeza, no dejó espacio para la duda. Sophie creía que la victoria era completa. Se veía a sí misma como habiendo reemplazado a alguien menor, alguien que no había logrado mantener su posición. En su mente, el pasado estaba conquistado. Después del divorcio, Daniel hizo pública su nueva relación sin demora. No dudó, ni reflexionó. Cada aparición con Sophie se sentía como la confirmación de la decisión que creía correcta. Elena, mientras tanto,
Cortó sus lazos con ese mundo por elección. Se retiró en silencio, sin anuncios ni explicaciones. No buscó simpatía. No se defendió. No ofreció aclaraciones a amigos o conocidos. Permitió que las suposiciones permanecieran, desinteresada en corregir narrativas que ya no la definían. Daniel asumió que Elena tendría dificultades. Se la imaginaba desvaneciéndose en una vida disminuida por la pérdida de él. No se preguntó cómo ella reconstruiría o si podría prosperar más allá de sus expectativas. No se preocupó por su futuro. En su mente ya no se cruzaba con el suyo. Sophie consideraba el pasado de Daniel como una conquista, una historia que reforzaba su sentido de triunfo. Veía el divorcio como una prueba de su influencia, no como una fractura con consecuencias. Ninguno de los dos consideró la posibilidad de que el camino de Elena pudiera conducir a otro lugar completamente diferente. No imaginaron un resultado que la colocara fuera de su alcance. Para Daniel, el divorcio seguía siendo una decisión correcta. El tiempo, tal como él lo percibía, solo fortalecía esa creencia. Cada año que pasaba, profundizaba su confianza. Elena se alejó del matrimonio sin dejar rastros. No se demoró en la memoria ni exigió reconocimiento. Simplemente desapareció de su narrativa compartida. Y fue dentro de esa desaparición, invisible y subestimada, donde el error de Daniel tomó forma silenciosamente, asentándose en el silencio, esperando ser entendido. Tras el divorcio, Elena Whitmore se apartó de su antiguo entorno social con intención y precisión. No se alejó lentamente, ni dejó espacio para la interpretación. La partida fue completa, decisiva y tranquila, como si hubiera cerrado una puerta que nunca se volvería a abrir. Cambió su lugar de residencia y cortó las conexiones que ya no le servían. Los números antiguos fueron borrados. Se evitaron los lugares familiares. Las conversaciones que podrían arrastrarla hacia atrás fueron terminadas suave pero firmemente. No era la amargura lo que guiaba sus acciones, sino la claridad. Elena también decidió ocultar su verdadera identidad. El apellido que llevaba una vez la había atado a expectativas, influencia y una versión de sí misma que ya no deseaba habitar. No quería que su pasado la anunciara antes de que ella hablara. Quería ser conocida solo por quien se estaba convirtiendo. Se negó a usar el poder de su familia para reclamar cualquier cosa que hubiera perdido. Los recursos disponibles para ella permanecieron intactos. Para Elena, depender de ese poder significaría anclarse a una historia que estaba decidida a dejar atrás. Quería avanzar sin influencia, sin ventaja, sin explicación. Lo que eligió, en cambio, fue una vida definida por una autonomía tranquila. Construyó una rutina que le pertenecía solo a ella. Las mañanas eran pausadas, las tardes eran tranquilas, los días se desarrollaban sin actuación ni escrutinio. No era un escape, era alineación. Esa elección provenía de un profundo deseo de vivir honestamente, sin distorsión. Elena quería una vida que reflejara su estabilidad interior, en lugar de sus circunstancias anteriores. Por primera vez, no sentía necesidad de demostrar nada. Fue durante este periodo que conoció a Alexander Cole, en un entorno tan ordinario que no tenía ningún simbolismo en absoluto. No hubo entrada dramática, ninguna impresión de destino. Fue simplemente un momento que se desarrolló naturalmente, sin expectativas. Alexander no sabía nada del matrimonio anterior de Elena cuando se conocieron. No vio reputación, ni historia, ni narrativa. Para él, ella era simplemente una mujer con una presencia compuesta y una mirada reflexiva. Esa ausencia de contexto
permitió que se formara algo raro. Su conexión comenzó con respeto mutuo. No hubo presión ni persecución formada por la urgencia. Las conversaciones eran medidas. Los silencios eran cómodos. Cada interacción conllevaba una sensación de equilibrio en lugar de anticipación. Alexander se sintió atraído por la claridad tranquila de Elena. Ella hablaba con intención y escuchaba con atención. No había exceso en sus palabras, ninguna necesidad de dominar el espacio. Su firmeza no era pasiva, estaba fundamentada. Elena no compartió su pasado de inmediato. No lo ocultó por miedo, sino por discernimiento. Entendía el peso de la historia y eligió el momento adecuado, en lugar del fácil. Alexander no preguntó, no sondeó ni sugirió. Respetó los límites que ella estableció sin necesidad de que se los explicaran. Esa moderación le importaba a ella más que el consuelo. Lentamente construyeron confianza. No llegó de golpe. Se desarrolló a través de la consistencia, a través de pequeñas elecciones repetidas a lo largo del tiempo. No hubo declaraciones, solo fiabilidad. Por primera vez en años, Elena se sintió segura. No protegida, no escudada, sino segura en el conocimiento de que no se esperaba nada de ella más allá de la honestidad. Ese sentimiento se asentó en ella silenciosamente, sin anuncio. Alexander demostró estabilidad a través de sus acciones, en lugar de sus palabras. Cumplía lo que decía. Aparecía. Su presencia era constante, no performativa. No hubo grandes promesas ni demostraciones visibles de poder. A medida que pasaba el tiempo, Elena comenzó a abrirse. Compartió fragmentos de su pasado cuando estuvo lista, sin dramatización ni autodefensa. Alexander escuchó atentamente, sin juicio ni lástima. No intentó interpretar sus experiencias, no ofreció conclusiones. Permitió que su historia existiera tal como era. Esa aceptación cambió algo fundamental para ella. La comprensión reemplazó a la aprensión. Elena comenzó a creer en un futuro que no requería que se escondiera. La confianza entre ellos se profundizó, no por lo que se decía, sino por lo que se respetaba. Finalmente, Elena decidió comprometerse con Alexander. No fue un salto, fue un paso adelante dado con certeza. La decisión provino de la confianza en lugar de la necesidad. Juntos, acordaron mantener su relación privada, no secreta, pero protegida. Elena no quería que su pasado definiera cómo el mundo veía su presente. Alexander apoyó esa elección sin dudarlo. Elena se negó a ser moldeada por lo que había dejado atrás. Quería existir sin etiquetas impuestas por la historia. Esa autonomía le importaba más que el reconocimiento. Alexander honró ese límite por completo. No lo cuestionó. No lo desafió. Entendió que la privacidad no era retraimiento, sino intención. Gradualmente, la vida de Elena se asentó en la forma que ella había imaginado. Había estabilidad sin rigidez, comodidad sin estancamiento. Cada día reforzaba su sentido de dirección. Su confianza regresó. No como armadura, sino como tranquilidad. Ya no dudaba de sus decisiones. La incertidumbre que una vez la siguió se había disuelto. Nadie de su mundo anterior sabía dónde estaba o cómo vivía. Esa ausencia fue deliberada. Le dio espacio para existir sin interferencias. Daniel permaneció ignorante de que Elena había comenzado un nuevo capítulo. En su mente, ella todavía estaba definida por el pasado que él recordaba. Sophie creía que Elena se había desvanecido por completo. Para ella,
La desaparición confirmaba una narrativa de derrota. En verdad, Elena estaba construyendo su vida en silencio, deliberadamente, pieza por pieza. Y dentro de esa construcción silenciosa, algo irreversible estaba tomando forma, sostenido en una quietud que esperaba pacientemente ser vista. La relación de Elena Whitmore y Alexander Cole evolucionó silenciosamente, pasando de una privacidad cuidadosa a algo sólido y duradero. No hubo anuncio, ningún cambio que exigiera reconocimiento del mundo exterior. Lo que cambió ocurrió entre ellos, constante e inconfundible, basado en la consistencia diaria en lugar de la declaración. Para Elena, Alexander se convirtió en el primer hombre con el que se sintió completamente segura. No una tranquilidad dicha en voz alta, sino una calma que se asentó en su cuerpo y se quedó allí. Con él, no medía sus palabras ni protegía sus reacciones. No había miedo a la decepción, ninguna expectativa de que ella debiera ser más de lo que era. Alexander nunca le pidió a Elena que se remodelara para adaptarse a sus ambiciones. No sugirió ajustes, compromisos o sacrificios. No enmarcó el futuro como algo que ella necesitaba ganar. En cambio, la encontró donde ella estaba, aceptando sus elecciones sin negociación. Juntos, acordaron que su futuro se construiría en torno a la familia, no a la visibilidad o la validación social. Rechazaron la idea de construir una vida diseñada para ser admirada. Lo que les importaba era el equilibrio interno, no el reconocimiento público. Cuando Elena quedó embarazada, recibió la noticia con tranquila claridad. No hubo pánico, ni vacilación, ni sensación de interrupción. El embarazo se sintió como una extensión natural de la vida que había elegido, no un desvío de ella. Alexander estuvo totalmente presente durante todo su embarazo. Su atención no vaciló. Asistió tranquila y consistentemente, nunca tratando la experiencia como una obligación. Su presencia conllevaba firmeza en lugar de excitación, y esa firmeza era lo que más le importaba a ella. Después de que su vida juntos se hubo estabilizado, Elena dio a luz a trillizos en un corto periodo de tiempo. La llegada fue intensa, absorbente y transformadora. Los días que siguieron estuvieron llenos de agotamiento y adaptación, pero también de certeza. Los 3 niños eran hijos biológicos de Alexander Cole y Elena Whitmore. No hubo ambigüedad, ni complicación, ni preguntas sin resolver. Desde el principio, pertenecieron completamente a ambos. Alexander asumió cada responsabilidad de la paternidad sin dudarlo. No dio un paso atrás, ni delegó. Aprendió, se adaptó y permaneció presente, tratando el cuidado como una asociación en lugar de una asistencia. Su familia estaba protegida de la atención pública. Las decisiones se tomaban con cuidado, asegurando que la curiosidad nunca cruzara a la intrusión. La privacidad no era secreto, sino protección. Elena dedicó la mayor parte de su tiempo a sus hijos durante sus primeros años. Estructuró sus días en torno a ellos, atenta a las rutinas, los ritmos y las necesidades. La maternidad no abrumó su identidad, sino que la centró. Alexander ajustó sus compromisos laborales para poder seguir involucrado. Su horario cambió, las prioridades cambiaron y no enmarcó esos cambios como pérdida. Estar presente importaba más que el avance. Eligieron una vida que era ordenada y comedida. No hubo demostraciones de exceso, ningún capricho destinado a impresionar. Su hogar reflejaba intención en lugar de ambición. A pesar de tener los medios para hacer lo contrario, Elena no reveló públicamente su verdadera identidad. Entendía las consecuencias del reconocimiento
y eligió el silencio en su lugar. La elección fue deliberada y sostenida. Su decisión provino de un deseo de criar a sus hijos en un ambiente que se sintiera normal y libre de cargas. Quería que crecieran sin expectativas, sin la presión de narrativas heredadas. Alexander la apoyó plenamente. Nunca cuestionó su razonamiento ni intentó cambiar su opinión. Estuvo junto a su elección como si fuera la suya propia. Los niños crecieron en una atmósfera de estabilidad y cercanía. Estaban rodeados de rutina, cuidado y consistencia. Su mundo era pequeño por diseño, y esa pequeñez le daba fuerza. Para Elena, la familia se convirtió en el único centro de su vida. Todo lo demás existía en relación con ella, no en competencia con ella. Sus prioridades se alinearon claramente, sin conflicto. Nadie del pasado de Daniel sabía de la existencia de los niños. No había rumores, ni rastros, ni revelaciones accidentales. Elena aseguró que la separación permaneciera intacta. Gradualmente, Elena volvió a gestionar los activos de su familia, pero lo hizo en silencio. No hubo anuncios, ninguna autoridad visible. Trabajaba entre bastidores, firme y precisa. Su enfoque para las decisiones era tranquilo y decisivo. No actuaba impulsiva o emocionalmente. Cada elección era medida, basada en el pensamiento a largo plazo. Alexander se convirtió en su socio estratégico en asuntos que requerían consideración. Sus discusiones eran colaborativas, reflexivas y equilibradas. No había jerarquía, solo alineación. Su hogar funcionaba como un sistema unificado. Los roles eran claros, las responsabilidades compartidas y las expectativas consistentes. La estructura que construyeron los apoyaba, en lugar de restringirlos. Elena nunca consideró regresar a su mundo anterior. El pensamiento no la tentaba. Ese capítulo se sentía cerrado, no por la fuerza, sino por la finalización. Creía sinceramente que su pasado había terminado. No había duda persistente, ningún asunto pendiente llamándola de vuelta. Lo que tenía ahora era suficiente. Daniel permaneció inconsciente de que Elena había construido una familia completa. En su comprensión, su historia se había detenido hacía años. Sophie continuó creyendo que Elena había sido eliminada de la relevancia por completo. Para ella, el silencio significaba desaparición. En realidad, Elena estaba viviendo la vida que una vez había esperado, moldeada por la intención en lugar de la circunstancia. Su familia existía tranquilamente, pero con un peso innegable, asentada en una quietud que se sentía permanente, esperando sin urgencia cualquier momento que viniera a continuación. 5 años después del divorcio, Daniel Whitmore finalmente decidió casarse con Sophie Lang. La decisión le pareció atrasada, como el sello final en una vida que creía haber rediseñado cuidadosamente. La boda no estaba destinada a ser íntima, fue planeada como una declaración. Desde el principio, cada elemento de la ceremonia fue diseñado para proyectar estatus. El lugar era grandioso, elegido por su visibilidad más que por su calidez. La lista de invitados era extensa, cuidadosamente seleccionada para incluir figuras influyentes, conexiones comerciales y caras familiares del círculo social de Daniel. Esto no era simplemente un matrimonio, era una exhibición. El día mismo, Daniel vestía un traje gris oscuro, combinado con una camisa blanca impecable y una pajarita negra. El corte era preciso, la tela costosa, el ajuste perfecto. Estudió su reflejo con aprobación, convencido de que la imagen ante él reflejaba éxito personal en lugar de exceso. Sophie apareció con encaje rojo vino intenso, su vestido ajustado con intención. El color era audaz
inconfundible y dominante. Se movía con absoluta confianza, plenamente consciente del efecto que creaba mientras caminaba por el espacio. Cada mirada que la seguía solo reforzaba lo que ella ya creía. Daniel veía este matrimonio como un marcador de logro. Para él, confirmaba que sus decisiones lo habían llevado hacia adelante, que había mejorado su vida y dejado atrás las limitaciones. Sophie, a su vez, veía la ceremonia como prueba de victoria. Estar en el centro de atención se sentía como validación. Representantes de los medios e invitados llenaron el salón. Las cámaras esperaban. Las conversaciones se superponían. La atmósfera conllevaba anticipación, no de romance, sino de espectáculo. Daniel absorbió las miradas de admiración sin humildad. Les dio la bienvenida. Sophie escrutó cada detalle: arreglos florales, iluminación, música, asientos. Nada se dejó al azar. El control importaba. La superioridad importaba. Ella no quería espacio para la imperfección. Durante los preparativos, Sophie mencionó a Elena Whitmore con inconfundible desdén. Su tono era casual, despectivo, como si hablara de algo ya borrado. Daniel no objetó. Compartía la suposición de que Elena ya no tenía relevancia. Fue Daniel quien sugirió enviar una invitación a Elena. El gesto le pareció teatral, casi juguetón. Lo enmarcó como cortesía, pero la intención debajo era clara. Era un acto de exhibición. Daniel creía que Elena nunca aparecería. En su mente, ella seguía siendo la mujer que se había marchado en silencio, la mujer que se había desvanecido. Sophie estuvo de acuerdo. Si Elena venía, asumía que sería como una extraña, alguien observando desde los márgenes. Los invitados susurraban sobre la exesposa que había desaparecido años antes. Su ausencia se había convertido en una curiosidad tranquila, una historia medio recordada y rara vez cuestionada. Daniel escuchaba esos murmullos con satisfacción. Alimentaban su certeza. Nadie en el salón sabía nada sobre la vida actual de Elena. No había rumores, ni actualizaciones, ni contradicciones a la narrativa que Daniel y Sophie creían. Para todos los presentes, Elena era un capítulo cerrado. Daniel estaba completamente convencido de que había dejado el pasado atrás. No veía cabos sueltos, ni consecuencias no resueltas. Para él, esta boda representaba la finalización. Sophie creía que había asegurado la posición final. Estaba de pie con confianza junto a Daniel, segura de que no quedaba competencia. El pasado, tal como ella lo entendía, había sido derrotado. Para ellos, la boda marcaba el final de una vieja historia. Simbolizaba transición, finalidad y control. Creían que nada de antes podía entrometerse. Daniel no se había preparado para ninguna interrupción. No sentía necesidad de hacerlo. La certeza que llevaba lo aislaba de la duda. Sophie también no sentía inestabilidad. Todo se desarrolló exactamente como se esperaba. El salón se llenó de música, suave pero deliberada, estableciendo un tono de celebración. Los invitados tomaron sus asientos. Las conversaciones se calmaron. La ceremonia se acercaba. Daniel estaba en el centro, con la postura relajada, expresión satisfecha. Absorbía la atención naturalmente, convencido de que le pertenecía. Sophie sonreía a su lado, su confianza inquebrantable. Ninguno de los dos pensaba en Elena con respeto. Ella existía solo como un contraste, una comparación que creían haber ganado ya. La idea de que ella pudiera tener peso nunca había cruzado sus mentes.
Para Daniel y Sophie, este era el momento más triunfal de sus vidas. Cada detalle parecía afirmar esa creencia. La confianza de Daniel alcanzó su punto máximo. Sophie se sentía intocable. Creía que nada podía eclipsar este día. Daniel compartía esa creencia plenamente. Su certeza se sentía absoluta. Nadie en el salón anticipaba cambios. Nadie sentía la naturaleza frágil de esa confianza. Todo parecía fijo, pulido y completo. Cada elemento estaba en su lugar para mostrar una victoria que imaginaban incuestionable. Y bajo la música, bajo las luces, bajo las sonrisas satisfechas, la sala se asentó en una quietud tensa y expectante, conteniendo la respiración, inconsciente del silencio que estaba a punto de romperse. Una limusina de color oscuro se detuvo suavemente frente al salón de bodas. El movimiento fue controlado, pausado, deliberado. Su sola presencia interrumpió el flujo esperado de llegadas, atrayendo la atención antes de que nadie entendiera conscientemente por qué. El sonido exterior captó la atención de varios invitados cerca de la entrada. Las cabezas giraron instintivamente. Las conversaciones se apagaron a mitad de la frase. Lo que debería haber sido una interrupción ordinaria se prolongó más de lo esperado, como si el aire mismo se hubiera detenido. La puerta de la limusina se abrió lentamente, con intención en lugar de prisa. No hubo apuro, ningún conductor gritando, ningún gesto invitando a la urgencia. La demora agudizó la curiosidad y la inquietud en igual medida. Elena Whitmore salió primero, vistiendo un vestido de maternidad largo en tono marfil que se movía suavemente cuando sus pies tocaron el suelo. La tela era simple y elegante, sin adornos, sin excesos. Su postura era recta, sus hombros relajados, su presencia compuesta. Se mantenía con tranquila autoridad. Su mirada era firme, neutral y sin reacción a los ojos que ya la encontraban. No hubo vacilación en su movimiento, ninguna señal de incertidumbre. Alexander Cole salió inmediatamente detrás de ella. Su tiempo fue preciso, natural, como si se hubiera practicado sin ensayo. Vestía un traje azul marino con una camisa blanca y una pajarita negra, formal pero comedido. Por instinto, se posicionó medio paso por delante de Elena. No era dominio, sino protección. Su presencia creaba un límite sutil, tácito, pero inconfundible. Uno por uno, los trillizos bajaron del vehículo. Tenían unos 5 años, moviéndose con cuidado pero con confianza. Cada uno vestía un traje azul marino en miniatura con una pajarita roja intensa, reflejando a su padre en tranquila simetría. Los niños se reunieron cerca de sus padres, con su postura relajada, sin miedo. Estaban parados naturalmente, como si tales entradas no les fueran desconocidas, como si pertenecieran exactamente a donde estaban. Dentro del salón, los invitados comenzaron a girarse hacia la entrada. Lo que comenzó como una leve curiosidad cambió rápidamente. La atmósfera cambió, no dramáticamente, pero innegablemente. La música se suavizó, luego se desvaneció, bajando su volumen sin instrucción. Un silencio se extendió por la sala, desigual al principio, luego completo. Durante varios segundos, el silencio absoluto sostuvo el espacio. Ningún paso resonó, ninguna voz irrumpió. Incluso la respiración parecía medida. Cuando Elena comenzó a caminar hacia adelante, colocó una mano suavemente sobre su vientre embarazado. El gesto fue inconsciente, protector, conectado a tierra. Su paso permaneció constante. Alexander igualó su ritmo, cada paso deliberado y tranquilo.
No hubo intento de llamar la atención. Sin embargo, la atención los siguió de todos modos. Los niños se tomaron de las manos y se movieron juntos hacia el espacio lleno de gente. Sus expresiones eran abiertas, curiosas, pero sin problemas. Nadie habló para explicar lo que estaba sucediendo. No se ofreció ninguna presentación. La ausencia de palabras hizo que el momento fuera más pesado. Desde el otro lado del salón, Daniel vio a Elena. El reconocimiento fue inmediato y abrumador. Su cuerpo reaccionó antes de que su mente se pusiera al día. Se congeló. Sophie notó el cambio en la sala antes de entender su fuente. La energía a su alrededor se alteró, alejando el foco del escenario que ella creía poseer. Las expresiones de los invitados se transformaron de intriga a confusión. Los ojos iban de Elena a los niños y a la pareja en el frente. Nadie parecía seguro de cómo responder. Elena no miró hacia Daniel o Sophie. Su atención se mantuvo hacia adelante, centrada en el camino por delante y los niños a su lado. Los guió suavemente, sus movimientos mínimos, pero decididos. Su expresión permaneció inalterada, no afectada por la tensión que la rodeaba. Alexander también mantuvo la mirada hacia adelante. Su enfoque no vaciló, su postura inalterada. No reconoció ni evitó las escaleras. La presencia de la familia tenía peso sin esfuerzo. Llenaba el espacio, no ruidosamente, sino completamente. La sala se ajustó a su alrededor. No se necesitaba explicación. Ningún anuncio habría añadido claridad. Su llegada hablaba por sí misma. La autosatisfacción que había definido la sala momentos antes se disolvió sin confrontación. La confianza se desvaneció, reemplazada por algo incierto e inestable. Daniel sintió que algo cambiaba dentro de él, una sensación de desequilibrio que no podía nombrar de inmediato. La certeza que había llevado hace momentos ya no se sostenía. El silencio persistió, espeso e ininterrumpido. Presionaba contra cada superficie, cada persona, cada pensamiento. Y dentro de ese silencio, el punto de inflexión se asentó completamente en su lugar, manteniendo la sala en una pausa sin aliento que esperaba, pesada y sin resolver. Eleanor Whitmore continuó avanzando con Alexander Cole y los 3 niños, adentrándose más en el salón de bodas. Su paso era pausado, medido y tranquilo, como si el espacio se hubiera ajustado a su alrededor. No se apresuraron y no se detuvieron para reconocer la atención que se acumulaba en oleadas. Los niños sostenían las manos de sus padres con naturalidad, sus pequeños dedos envueltos con facilidad y familiaridad. No había rigidez en sus pasos, ni incertidumbre en su postura. Caminaban como lo hacen los niños cuando se sienten seguros, cuando el mundo que los rodea no amenaza ni abruma. Mientras avanzaban, uno de los niños habló sin pensarlo, llamando a Alexander, «Papá», con una voz suave e instintiva. La palabra no conllevaba énfasis ni actuación. Simplemente se pronunció, tan naturalmente como respirar. Ese único sonido se extendió por la sala. Varios invitados se giraron unos hacia otros, abriendo ligeramente los ojos, sus expresiones cambiando a medida que el significado se asentaba. El murmullo que siguió fue tranquilo, pero inmediato. Elena no corrigió a su hijo. No disminuyó el paso, ni bajó la mirada. No hubo disculpa en su expresión, ningún intento de suavizar el momento. Permitió que permaneciera tal como era. El rostro de Alexander permaneció compuesto. No reaccionó exteriormente a las miradas que aterrizaban sobre él desde todos lados. Su expresión era firme, controlada
inalterada por el escrutinio. Al otro lado del salón, Daniel Whitmore sintió que algo comenzaba a desmoronarse. La escena ante él ya no se alineaba con las suposiciones que había llevado con tanta confianza. Las piezas en su mente se negaban a encajar como lo hacían antes. Notó la conexión entre Elena y Alexander, no como especulación, sino como un hecho. La forma en que se movían juntos, la facilidad entre ellos, la coordinación silenciosa. Era inconfundible. Los niños, en su cercanía a Alexander, hicieron la verdad aún más clara. Se inclinaban hacia él sin dudarlo, reflejaban su calma y le respondían con una confianza que solo podía provenir de la familiaridad. Esto no estaba escenificado. Esto no era reciente. Los invitados comenzaron a entender que lo que estaban presenciando no era coincidencia o actuación. La comprensión se extendió en silencio, casi a regañadientes, a medida que las mentes conectaban detalles que las palabras no habían explicado. Elena se detuvo cerca del centro del salón y descansó una mano suavemente sobre su vientre embarazado. El gesto era protector, firme y nada destacable en su simplicidad. Sin embargo, atrajo todas las miradas de la sala hacia ella. La atención cambió, estrechándose. El contorno de su embarazo se volvió imposible de ignorar. Algunos invitados intercambiaron comentarios en voz baja, especulando por lo bajo, su curiosidad bordeada de incredulidad. Daniel sintió que se le cerraba la garganta mientras observaba. La certeza que había definido su postura momentos antes se evaporó. Su respiración se volvió superficial, desigual, mientras intentaba procesar lo que se estaba desarrollando. Sophie Lange sintió el cambio antes de entenderlo completamente. El foco de la sala ya no era suyo. La energía que una vez había reforzado su confianza ahora presionaba hacia adentro, alejando la atención de ella por completo. Su sonrisa vaciló. Lo que se había sentido sin esfuerzo hace momentos, ahora requería esfuerzo para mantenerse. La comprensión de que ella ya no era el centro la inquietó profundamente. La mirada de Elena permaneció firme. No evitó mirar hacia adelante, ni buscó la aprobación de nadie. No había desafío en su expresión, ninguna necesidad de confrontar o afirmar. Alexander dio medio paso adelante nuevamente, posicionándose instintivamente entre Elena y la creciente intensidad de la sala. El movimiento fue sutil, pero deliberado, protector sin ser agresivo. No se hizo ninguna presentación formal. Nadie habló para aclarar relaciones o definir roles. El silencio llevaba la explicación más eficazmente de lo que cualquier anuncio podría haberlo hecho. La verdad se reveló visualmente, a través de la postura, la proximidad y la presencia. Los invitados lo armaron sin guía, cada comprensión reforzando la siguiente. Daniel no podía apartar la mirada de los niños. Sus ojos trazaron sus movimientos, sus expresiones, su cercanía a Elena y Alexander. La comprensión que siguió fue aguda e inmediata. Se dio cuenta, con una claridad que no dejaba lugar a la negación, de que nunca había sido parte de esta familia. Cualquier vida que Elena hubiera construido, lo había hecho completamente sin él. Sophie sintió el peso de miradas desconocidas descansando sobre ella. Donde una vez había habido admiración, ahora había evaluación, comparación y duda. La certeza en la que había confiado comenzó a fracturarse. La atmósfera en el salón se volvió pesada. La celebración anterior se había drenado, reemplazada por un denso silencio que presionaba a cada invitado. Incluso el aire se sentía contenido. Elena no buscó reconocimiento de nadie presente.
No escaneó la sala ni buscó reconocimiento. Su enfoque permaneció hacia adentro, firme, resuelto. Alexander no habló, no confirmó ni negó lo que la sala ya había entendido. Su silencio reforzó la realidad que estaba ante ellos. La familia permaneció junta, inmóvil, durante varios segundos que parecieron mucho más largos de lo que fueron. La tensión no era explosiva, sino sofocante en su contención. No se necesitaba decir nada más. La verdad había llegado completamente formada, innegable y completa. Y en esa quietud, sin palabras ofrecidas y sin reacciones forzadas, el momento se asentó en su lugar, pesado e ininterrumpido, dejando a la sala suspendida en un silencio que esperaba lo que ya no podía evitarse. Al principio, el reconocimiento llegó en silencio. Unos pocos invitados cerca del frente intercambiaron miradas, sus expresiones cambiando a medida que la familiaridad surgía. Alexander Cole no era un extraño para ellos. Su rostro, su nombre, su presencia pertenecían inconfundiblemente al mundo empresarial que conocían bien. Esa comprensión se extendió por el salón con velocidad contenida. Se movió de una confirmación susurrada a otra, sutil pero imparable. La energía en la sala se recalibró a medida que la atención se reorganizaba en torno a Elena y el hombre que estaba a su lado. La forma en que la gente miraba a Elena comenzó a cambiar. La curiosidad reemplazó a la confusión. La especulación dio paso a la comprensión. Algunos invitados se acercaron, sus movimientos cautelosos, sus expresiones cuidadosamente neutrales. Alexander permaneció junto a Elena, su posición sin cambios. Sin palabras, su postura confirmó su conexión. No se volvió hacia la multitud, no buscó reconocimiento. Su sola presencia aclaraba lo que importaba. Cuando se le acercaron, Alexander presentó a Elena simplemente, como su compañera de vida y colaboradora a largo plazo. Las palabras fueron tranquilas, medidas y sin adornos. No hubo énfasis en títulos, ningún indicio de exhibición. No hubo jactancia en su tono, ningún intento de elevar o dramatizar el momento. La presentación conllevaba certeza sin arrogancia, dejando poco espacio para la interpretación. Elena respondió con moderación. No corrigió ni amplió lo que se dijo. Su postura permaneció compuesta, su expresión firme. No ofreció explicaciones o contexto más allá de lo que ya se había dejado claro. Algunos invitados comenzaron a conectar silenciosamente el nombre de Elena con asociaciones pasadas. Surgieron viejos recuerdos. Los vínculos familiares se reorganizaron a la luz de la nueva información. La comprensión se asentó lenta, pero firmemente. La verdad sobre la posición de Elena surgió sin anuncio. No necesitaba uno. El reconocimiento llegó a través de la observación en lugar de la revelación. Daniel Whitmore permaneció congelado mientras fragmentos de conversación llegaban a él. Los murmullos a su alrededor formaron una narrativa que nunca había considerado. La sala ya no se sentía predecible. La comprensión amaneció bruscamente. Se dio cuenta de que había juzgado mal a Elena desde el principio. La certeza que una vez llevó ahora se sentía hueca, expuesta por la realidad que se desarrollaba frente a él. Sus decisiones pasadas se repitieron en su mente con una claridad incómoda. Momentos que había descartado regresaron con peso, cada uno destacando una elección hecha demasiado rápido, una suposición aceptada demasiado fácilmente. Sophie Lang sintió el cambio antes de procesarlo por completo. Los ojos que una vez la admiraron ahora la medían.
La admiración con la que había contado se evaporó, reemplazada por una comparación tranquila. Sintió que la estaban reposicionando sin consentimiento. La confianza que había llevado tan cómodamente comenzó a deslizarse, su base repentinamente inestable. Su certeza inicial se desvaneció. La sala ya no respondía a su presencia. Se quedó de pie, rodeada, pero aislada, consciente de que la atención se había movido a otra parte. Elena no aprovechó el momento para imponerse. No aprovechó la oportunidad para aclarar su estado o reclamar visibilidad. Permitió que la sala se ajustara en sus propios términos. Alexander guió la situación con sutil autoridad. Respondió solo cuando fue necesario, dirigiendo las conversaciones suavemente sin intensificarlas. Su calma dictaba el ritmo. Los niños permanecieron cerca de sus padres, no afectados por la dinámica cambiante a su alrededor. Su facilidad reforzó lo que las palabras no podían. Los invitados comenzaron a comprender que esto no era una coincidencia, no era un espectáculo organizado para causar efecto. Lo que estaba ante ellos era una familia real, fundamentada y cohesiva. Daniel no podía negar el vínculo frente a él. La unidad era innegable. Existía independientemente de su presencia, intacta por su papel pasado. Por primera vez, sintió la consecuencia de sus elecciones anteriores en su totalidad. No fue ira o celos lo que surgió, sino pérdida, agudizada por la comprensión. Sophie reconoció que ya no era el punto focal de admiración. El silencio a su alrededor se sentía deliberado. Las miradas que recibía no conllevaban calidez. No había miradas de asombro dirigidas hacia ella ahora. La atención en la que había confiado se disolvió silenciosamente, dejándola expuesta en el espacio que pensaba controlar. Elena mantuvo distancia de todos. No se inclinó hacia las conversaciones ni ofreció consuelo. Sus límites permanecieron intactos, firmes, pero tácitos. Alexander aseguró que la situación no se intensificara. No permitió que la especulación se convirtiera en intrusión. Su moderación estableció límites sin confrontación. No se hicieron declaraciones impactantes. Ninguna declaración dramática interrumpió el flujo. La verdad se reveló naturalmente, a través de la alineación y la presencia. Lo que importaba quedó claro solo a través de la acción. La sala absorbió el cambio gradualmente, ajustándose a la realidad que ya no podía ignorar. La atmósfera de la boda se transformó por completo. La celebración dio paso a la tensión. La certeza dio paso a la reflexión. El estado de ánimo se volvió hacia adentro. Daniel entendió entonces que ya no controlaba la narrativa. La sala se había movido más allá de sus expectativas, más allá de su alcance, y mientras los invitados se asentaban en una conciencia tranquila y colectiva, el salón permaneció suspendido en una calma frágil, pesada, con una comprensión tácita, esperando en silencio lo que vendría a continuación. Daniel Whitmore permaneció de pie en el centro del salón de bodas, con una quietud hueca asentándose profundamente en su pecho. El espacio a su alrededor permanecía brillante e inmaculado. Sin embargo, algo esencial se había drenado, dejándolo suspendido en un momento que ya no le pertenecía. Podía escuchar el murmullo bajo de los invitados, el suave crujido de la tela, el eco distante de la música, pero nada de eso llegaba a él de manera significativa. Lo que quedaba era una espera tranquila, pesada e innegable. Sus pensamientos se volvieron hacia adentro, derivando a través de años de decisiones que una vez había considerado firmes y justificadas. Cada elección se repitió sin piedad, despojada de excusas,
despojada de confianza. Vio con qué facilidad había descartado el silencio de Elena, confundiendo su moderación con debilidad, su distancia con insignificancia. En esta quietud, finalmente entendió que su tranquilidad nunca había sido rendición, había sido determinación. La certeza que una vez lo definió comenzó a fracturarse. La seguridad en sí mismo que llevaba tan orgullosamente se adelgazó con cada respiración que pasaba. Reconoció, quizás demasiado tarde, que nunca había conocido verdaderamente a la mujer que una vez había sido su esposa. Había visto solo lo que servía a su comodidad e ignorado lo que exigía humildad. Esa comprensión se asentó en él con una claridad aguda que ninguna celebración podía suavizar. Cerca, Sophie Lange sintió el cambio antes de entenderlo completamente. El aire a su alrededor parecía más apretado, las miradas de los invitados más pesadas y deliberadas. La Victoria que había creído segura ahora se sentía extrañamente ausente. Sintió que se le escapaba entre los dedos, sin que se dijera una sola palabra. Las comparaciones se formaron silenciosamente en su mente, no dichas, pero inevitables, y con ellas llegó una erosión constante de confianza que no podía detener. Nadie criticó abiertamente a Daniel. No hubo voces alzadas ni acusaciones directas. Ninguna risa lo siguió. Ningún comentario cruel cortó la habitación. Y, sin embargo, la ausencia de confrontación hizo que el momento fuera más severo. Su fracaso se desarrolló en silencio, presenciado por todos, reconocido por ninguno. No fue anunciado, pero fue inconfundible. Daniel se dio cuenta de que había perdido algo mucho más grande que el estatus o el control. Había perdido un futuro que ya no existía, uno que ahora estaba completamente formado ante él, pero para siempre fuera de su alcance. La familia que veía cerca no era suya, y nunca lo sería. Esa verdad presionó contra él con una finalidad tranquila que no dejaba espacio para la negación. El arrepentimiento siguió, lento y sofocante. No fue dramático, no explosivo. Llegó con calma, asentándose en él con una permanencia que se sentía irreversible. Sophie, de pie a su lado, comenzó a sentirse extrañamente fuera de lugar. La celebración a su alrededor ya no se sentía centrada en su presencia. Estaba allí, pero desconectada, observando un momento que una vez había imaginado como triunfal, ahora desarrollándose, sin calidez. El espacio alrededor de Daniel se amplió emocionalmente, aunque físicamente sin cambios. Se sentía separado de la sala, de la gente, de la vida que continuaba a su alrededor. Elena no se volvió hacia él ni una sola vez. Su ausencia de reconocimiento no fue fría, fue completa. Ese despido tranquilo golpeó más profundo de lo que la ira jamás podría. Alexander mantuvo un control tácito sobre la situación, su presencia constante y contenida. No había necesidad de que interviniera o afirmara dominio. El momento no requería nada de él excepto compostura, y la proporcionó sin esfuerzo. Los niños cercanos permanecieron no afectados, su tranquila inocencia intacta por la tensión emocional que se desarrollaba a su alrededor. La familia permaneció firme, compuesta, unificada. Su quietud no era defensiva, era natural. Daniel, por el contrario, se sentía expuesto. Las felicitaciones que se le ofrecieron sonaron forzadas, educadas, vacías de convicción. Cada apretón de manos conllevaba una distancia sutil que ya no podía ignorar. Sophie notó el cambio también. La calidez que había esperado de la sala se había desvanecido. Los rostros que una vez reflejaron admiración ahora revelaban neutralidad.
incluso desapego. No había hostilidad, solo una clara retirada de consideración. Se dio cuenta, tranquila y dolorosamente, de que se había asociado con algo incompleto. No surgió ninguna confrontación para darle a Daniel un momento de resistencia o explicación. No había argumento detrás del cual esconderse, ningún conflicto para redirigir la atención. La derrota se desarrolló socialmente, gradualmente y con un efecto duradero. Su imagen, una vez pulida y segura, comenzó a fracturarse a los ojos de quienes lo rodeaban. Sophie llegó a entender que había sido elegida en un momento, no apreciada a través del tiempo. Esa conciencia se asentó en ella sin drama, pesada e inevitable. Nadie la acusó. Nadie necesitó hacerlo. La verdad no requería amplificación. Daniel se quedó donde estaba, consciente de que no se necesitaba decir nada. La realidad ante él era lo suficientemente clara. El colapso no se anunció. No exigió atención. Simplemente existió, innegable y completo, llenando el espacio con un silencio que persistió mucho después de que la música continuara sonando. Eleanor Whitmore no permaneció dentro del salón de bodas más tiempo del necesario. Entendió, con tranquila claridad, que su presencia ya había completado su propósito, simplemente existiendo. No había necesidad de discursos, no había necesidad de confrontación, no había necesidad de explicación. Lo que se había desarrollado hablaba por sí mismo, y demorarse solo diluiría la finalidad tranquila del momento. Su expresión permaneció compuesta, su postura firme, como si cada paso que daba hubiera sido decidido mucho antes de esta noche. Levantó la mano ligeramente, una señal pequeña y suave destinada solo a sus hijos. Era hora de irse. No había urgencia en el gesto, ninguna tensión en su rostro. Los niños respondieron naturalmente, como si siempre hubieran sabido lo que este momento requeriría de ellos. Se levantaron sin dudarlo, sus movimientos tranquilos y pausados. Los tres niños tomaron las manos de sus padres, sus dedos encajando cómodamente en agarres familiares. No había miedo en ellos, ninguna confusión. No miraron hacia atrás. Para ellos, esto era simplemente otro paso adelante, guiado por la tranquila certeza de los dos adultos a su lado. Alexander Cole ajustó su ritmo para que coincidiera con el de ellos, disminuyendo sus pasos mientras guiaba a la familia hacia la salida. No se apresuró y no se detuvo. Su presencia era constante y deliberada, una garantía silenciosa de que no se necesitaba probar nada. Cada movimiento que hacía comunicaba intención sin actuación. Elena no giró la cabeza. No miró hacia atrás al salón de bodas, las luces, la música o la gente congelada en sus asientos. Sus ojos permanecieron hacia adelante, enfocados solo en el camino por delante. El pasado, en todo su peso, ya no era algo que necesitara reconocer con una mirada final. No permitió que su mirada se demorara en Daniel Whitmore. No miró hacia Sophie Lang. Su presencia ya no exigía reconocimiento de ella. Lo que una vez tuvo poder sobre su atención había perdido su gravedad por completo. Su silencio no era evitación, era cierre. Era el tipo de silencio que viene solo después de que una decisión ha sido completamente aceptada, cuando nada queda sin resolver dentro del corazón. No necesitaba hablar porque ya había seguido adelante. Cuando la familia llegó a la entrada, la atmósfera dentro del salón cambió. Los invitados observaron en un silencio atónito, sus expresiones reflejando una mezcla de sorpresa, admiración y algo cercano al respeto. Nadie dio un paso adelante. Nadie gritó.
El momento no invitaba a la interrupción. Afuera, la limusina esperaba en la acera, su presencia tranquila y discreta. No había llegado dramáticamente, y no necesitaba hacerlo. Simplemente estaba allí, lista, como si siempre hubiera sabido cuándo aparecer. Alexander se adelantó ligeramente y abrió la puerta, colocándose entre Elena y el mundo exterior. Su gesto fue practicado, pero sincero. Extendió una mano protectora, asegurándose de que ella entrara primero, sin prisa ni tensión. Los niños siguieron en orden, subiendo al vehículo con tranquila disciplina. No hubo caos, ni preguntas susurradas. Tomaron sus asientos naturalmente, como si esta partida no fuera un escape, sino un regreso. La puerta se cerró con un sonido firme e inconfundible. No fue fuerte, pero tuvo peso. Ese único movimiento selló el momento más eficazmente de lo que cualquier palabra podría haberlo hecho. Dentro del salón, la música vaciló. Las conversaciones se reanudaron torpemente, fragmentadas e inciertas. La risa sonaba fuera de lugar. La celebración luchó por recuperar su ritmo, ahora marcada por una ausencia que ninguna decoración podía disfrazar. Daniel permaneció de pie cerca del centro de la sala, pero el espacio a su alrededor se sentía hueco. Ya no era el foco de atención. Los ojos se apartaron de él, y la autoridad que una vez asumió comenzó a deslizarse silenciosamente de su alcance. Se dio cuenta, tal vez por primera vez, de que la noche se había movido más allá de su control. No se le había quitado nada por la fuerza, pero algo esencial se había perdido. A su lado, Sophie sintió el peso de la sala presionando hacia adentro. El día destinado a definir su victoria se sintió repentinamente vacío. Las sonrisas a su alrededor ya no se sentían de celebración, sino forzadas, como si se mantuvieran en su lugar por obligación en lugar de alegría. Los invitados comenzaron a alejarse, cada uno perdido en sus propias reflexiones. Algunos evitaron el contacto visual, otros miraron hacia atrás una vez más a Daniel, con expresiones reflexivas y contenidas. Los susurros no se convirtieron en acusaciones. Nadie levantó la voz. Sin embargo, las reputaciones no se fracturan solo a través del ruido. A veces se agrietan en silencio. La verdad había hecho su trabajo sin espectáculo. No exigió aplausos o indignación. Simplemente permaneció, innegable, y permitió que todos los presentes sacaran sus propias conclusiones. Dentro de la limusina, la familia se movió como uno solo. Los niños comenzaron a hablar suavemente entre ellos, sus voces ligeras, sin cargas. La risa surgió, pequeña y genuina, mientras el auto avanzaba. Alexander tomó la mano de Elena, su agarre firme y familiar. No era un gesto destinado a la tranquilidad, sino a la conexión. Una confirmación silenciosa de resolución compartida. Elena descansó una mano sobre su vientre y soltó un lento suspiro que no se dio cuenta de que había estado conteniendo. La tensión que una vez definió su pasado ya no tenía lugar dentro de ella. A medida que el vehículo se alejaba, el salón de bodas retrocedía en la distancia. Se convirtió en solo otro edificio, otro recuerdo, ya no capaz de dar forma a su futuro. El pasado permaneció detrás de esas puertas cerradas, no borrado, sino contenido. La recuperación no provino de la venganza o la confrontación. Provino de elegir la paz, de alejarse con claridad en lugar de ira. Algunas pérdidas son silenciosas, pero duran para siempre.